antes de la Segunda Guerra Mundial. Y luego, pues, establecer básicamente candidaturas únicas, ¿no? El objetivo, evidentemente, es, ante un contexto de que la extrema derecha de Le Pen, sobre todo, pues está muy en auge y de hecho les dan ganadores de las elecciones legislativas que quieren decir en la Asamblea Nacional para elegir primer ministro, no presidente. O sea, que decir que si pierde Macron su partido estas elecciones, no perdería la presidencia, perdería, digamos, el gobierno, el primer ministro, ¿no? Que es diferente. Al final la Asamblea Nacional digamos, son dos cuerpos diferentes, no es como la cuestión del sistema español, ¿vale? Em, la cuestión es que los partidos de izquierda se han unido debido a que, bueno, es que divididos, debido al modo del sistema electoral de las legislativas, pues sería un suicidio. Para que os entendáis, no es como un sistema proporcional a la española, sería un sistema por circunscripción. Es decir, hay como una especie de sistema de las presidenciales en la circunscripción. Se presentan listas, ¿no? En cada circunscripción y se vota, ¿no? Se vota cada lista y quien quede por encima del 12,5% de esa lista pasa a segunda vuelta. Si pasa, por ejemplo, una lista más del 51% consigue los votos, ya ganaría, digamos, esa circunscripción. Porque claro, aquí no es un voto proporcional de yo he tenido este tipo de votos, yo tengo un suelo electoral, a partir de aquí puedo conseguir diputados. No, aquí es quien gana en la circunscripción se queda todo. Es decir, ya puedes conseguir la segunda vuelta un 20% otro, o un 50, o yo qué sé, lo que sea, se quedarse como a 2 puntos porcentuales, que el que ha ganado se queda todo. Y claro, la cuestión es que si vas dividido, puede que no llegues a segunda vuelta. Es decir, por ejemplo, que a la Francia sumisa se presente y quede en un 11% a un 1% del suelo, ¿no? Para segunda vuelta. Los verdes sacan un 3, los comunistas sacan un 2,5, los socialistas sacan un 9. Es decir, que al final, si no se unen, no se plantean candidaturas únicas, puedes no tener la oportunidad de pasar a segunda vuelta. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión y por eso se une, ¿no? Luego, evidentemente, ha habido ya se sabe que hay una repartición de candidaturas, de circunscripción, es decir, en cada partido se presenta su lista. Por ejemplo, la Francia Insumisa se presenta en tal circunscripción. Y solamente ellos. En verde, por ejemplo, esos partidos. El reparto ha sido 230 circunscripciones para la Francia Sumisa, 170 para el Partido Socialista, 90 para los verdes, si mal no recuerdo, y 50 para los comunistas. ¿Vale? Así es la repartición, ¿no? Y luego ya, pues evidentemente, ya tendrían que, pues, digamos que el electorado de izquierda llamaría a votar en ese sentido, ¿no? Y, y digamos que esa es la noticia que fue hace un par de días, ¿no? En ese sentido, ahora me gustaría hablar, luego si hay preguntas responderé, no os preocupéis. Voy a intentar hacer algo general y luego os escucho y luego podemos hacer un análisis de la situación de Francia, ¿no? Porque es bastante interesante. Luego puedo contar algo gracioso, la verdad, de las elecciones. Pero bueno, antes de eso, que no he hecho una promoción que se me ha olvidado. em, em, ya sabéis que, bueno, que Descifrando la Guerra es un medio que depende de vosotros, depende de las suscripciones. Y bueno, que decir, para que podamos llevar el análisis, yo creo que relaciones internacionales de geopolítica a un nivel independiente, a un nivel, digamos, que yo creo que más profesional y que yo creo que les damos bastantes vueltas a muchos medios, con muchos menos recursos, pues al final tenemos que depender de vosotros, de la gente que se suscribe, ¿no? De nuestros seguidores, que al final yo creo que son los que tienen que dar también ese apoyo, ¿no? No solamente en audiencia, sino también, pues, tanto en la web como en el Twitch, ¿no? En Twitch, pues ya podéis, por una parte, pues suscribiros en Prime, que ya sabéis que es gratis si tenéis Amazon Prime, y luego, pues os suscribís de la forma más normal, ya de otra forma, ¿no? De nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿no? En Twitch, ¿no? Allí ya, en este caso, nos ayudaría bastante más, la verdad, porque digamos que el reparto de beneficios Twitch con nosotros, con el canal, pues sería mejor, ¿no? Y luego, pues tenéis la cuestión
que por ejemplo ya tenemos una renovación de Baba Yaguita, 22 meses, lleva ya casi 2 años con nosotros, muchísimas gracias. Y luego está la cuestión de la web, ¿no? Que en la web pues tenéis acceso a todos nuestros artículos, podéis tener acceso a nuestra newsletter, a los seminarios, que hace poco hice yo un seminario sobre la Unión Europea, que yo creo que quedó bastante guay. Vamos, la gente que escribió dijo que le gustó. Y bueno, ahí tenéis varios planes, el plan básico, que serían 4 euros al mes, luego tenéis el premium, el anual, que os salía más barato, etcétera, etcétera. De todas maneras, si hay algunos que, bueno, que os resulta pues más caro, por ejemplo, el premium, etcétera, o cual veáis, pues nos podéis escribir por correo y si se puede llegar a un cierto acuerdo, pues lo podemos ver, ¿no? Que es verdad que algunas, pues por motivos económicos, pues yo entiendo que a veces pues no tienes los recursos para poder suscribirte, ¿no? Pero bueno, yo siempre voy a animar porque yo creo que tampoco. O sea, yo, en mi humilde opinión, yo creo que 4 euros al mes, por ejemplo, en la web, yo creo que no es mucho y merece mucho la pena porque al final no solamente es apoyar un proyecto independiente, ¿no? Que va creciendo, que no nos paga nadie, que nos paga. Solamente dependemos de nosotros mismos y de vosotros, pues también el análisis que hay es de calidad, ¿no? Porque yo no creo que nadie esté dando, por ejemplo, un análisis tan profundo y tan profesional de la guerra de Ucrania. Yo no lo veo al menos en tantos formatos. Y igualmente de Francia, pues igual. O sea, que decir que al final yo, por ejemplo, estoy metiendo mucho la cuestión de Francia. Luego, encima, para la cobertura vamos a tener sorpresas. Quiere decir, vamos a dar sorpresas de gente que tenemos en París que pueden de verdad no solamente hacernos análisis sobre el terreno, sino que nos vamos a hacer conexiones en el terreno, en sedes, o incluso intentar hacer entrevistas con políticos franceses o otras asociaciones. Quiere decir que hay ese crecimiento y al final eso depende del apoyo que nos deis, ¿no? Muchas gracias a Torres 514 por el Prime, 7 meses, muchas gracias. Ahora si queréis, bueno, no tengo nada, de momento no agradezco a nadie, que he visto como el tren de hype que hay desactivado, creía que había más, pero bueno. Em, Dicho lo cual, voy a seguir hablando de la cuestión de la izquierda. Bueno, de la izquierda no, ya paso al siguiente tema, ¿no? De todas maneras, para quien quiera tener más información, os recomiendo mi artículo, ¿no? De que he sacado, creo que lo he sacado bueno, lo saqué ayer. Lo saqué ayer sobre, digamos, todo el análisis de la cuestión del por qué Macron disuelve la Asamblea, por qué, digamos, lanza este órdago a Le Pen, qué actores hay, qué razones hay, qué consecuencias puede haber. Pues bueno, yo os lo dejo por aquí. Y si lo queréis leer, pues genial. Es para suscriptores. Es decir, para que están suscritos a la web. De todas maneras, yo os dejo esta noticia que dice también sobre el Frente Popular. La izquierda francesa se une contra Macron y Le Pen y eso no hace falta estar suscrito. Yo os lo dejo por aquí y le echáis un vistazo cuando queráis. Muchísimas gracias a Village por esa suscripción de regalo. A Fran242, a ver si le animamos a que se suscriban permanentemente. Village, como siempre, uno de nuestros mayores mecenas. Em, me vais a perdonar, por toser. Dicho lo cual, vamos a empezar a hablar del terremoto que ha pasado de la derecha francesa. Un terremoto, un espectáculo, un circo, no sé cómo llamarlo, pero ha sido un despiece de noticias hoy. La verdad es que no hemos parado, ¿no? Con todo lo que ha ocurrido. Os voy a poner en contexto. La cuestión es que las encuestas le dan una victoria a Le Pen, ¿no? Y de hecho en el partido de Le Pen en la Asamblea Nacional. Em, digamos que las perspectivas es que se sigan, digamos que hay una victoria, aunque luego puede pasar todo con el Frente Popular o incluso que haya una remontada de Macron, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Que hay, digamos, sobre todo tras el anuncio del Frente Popular, pues ha habido otros movimientos en la derecha para llevar una lista unitaria dentro de la extrema derecha. Por una parte, ha sido la cuestión de Marion Maréchal, que es la número 2 del partido de Semur, que es de Reconquista, que es otro partido de extrema derecha, ¿no? Ya os dije que era con formas más radicales y con una voluntad más de ejercer de líder de la derecha, ¿no? La derecha, digamos, decirnos que somos de derechas, mientras que Le Pen tiene una visión más transversal, ¿no? Digamos, del voto que quiere, del electorado que quiere tener, ¿no? Por eso también está siendo más eficaz, ¿no? Su estrategia. Marion Maréchal llamó a hacer una alianza con el Reagrupamiento Nacional, que es el partido de Le Pen, y bueno, por ejemplo, este fue el primer movimiento.
¿no? Lo que pasa es que luego hubo una reunión entre el partido de Le Pen y el partido de Semur, que quedó en que básicamente el partido de Le Pen les dijo que no querían tener ningún vínculo con Semur. ¿Por qué? Pues básicamente yo creo que es porque daría a lo mejor una mala imagen a esa transversalidad que quiere llegar, porque es que es verdad que Semur es una persona tremendamente polémica, con un discurso con unas formas más radicalizadas. Por ejemplo, fue en su momento defensor de Petain, del régimen de Vichy, ¿no? Ha sido negacionista en muchos casos de lo que se hizo en Francia con los judíos, ¿no? Que se ayudó a los nazis, básicamente, fueron colaboracionistas con el genocidio, con el holocausto. Y luego muchas más cuestiones, digamos, ¿cómo decirlo?, la derecha más pura, más radical, ¿no? Aparte de que, evidentemente, hay una vendetta por el hecho de que ambos, en su momento, aspiraban a liderar ese espacio y se llevó el gato al agua a Le Pen, ¿no? Y digamos que esto es una forma de decir, mira, tú no vas a conseguir, sin mí no vas a conseguir ningún escaño y yo sin ti te puedo conseguir la victoria, ¿no? Lo que ha ocurrido es, bueno, voy a dejarlo aquí, un momento, y voy a hablar de los republicanos. Los republicanos es el partido conservador, el partido de la derecha tradicional en Francia. ¿Y qué ha ocurrido? Que su líder, Éric Ciotti, que pertenece al ala derechista, al ala derechista del partido, pues anunció ayer, anoche, al parecer por motu propio, sin ningún acuerdo, que él apoyaba una alianza y que él iba a hacer una alianza con el Rassemblement Nacional, con el Reglamento Nacional, es decir, con el partido de Le Pen, para concurrir en las elecciones legislativas. Un acuerdo preelectoral. Esto ha sido un terremoto brutal dentro de la derecha porque básicamente la ha roto. Porque creo que es todos los dirigentes del Partido de los Republicanos, de la derecha tradicional, y muchos de sus cuadros medios han rechazado esta decisión de Ciotti, ¿no? Que ha sido, parece, por motu propio, como digo, individualmente, del líder de los republicanos. Digamos que ha habido una tensión cada vez más alta en ese espacio, hasta que hoy, por ejemplo, hoy se iba a producir por la mañana una reunión se llama digamos, del grupo político de los republicanos en la sede del partido. ¿Y qué ha hecho Eri Ciotti? Ha cerrado a cal y canto la sede para que no se pueda producir. Se ha cerrado y es posible. Es que el problema es que esto no lo tengo del todo confirmado, pero yo creo que sí. Pero pasa que luego se ha ido, que se ha encerrado el dentro, el Ciotti, y no ha dejado entrar a nadie. Él ha argumentado que era como, digamos, para proteger a los trabajadores, pero en verdad lo que ha pasado es que lo que no quería es que se produjese dicha reunión para que no le echasen del liderazgo de los republicanos. Lo que pasa es que han ido llegando todos los líderes de los republicanos y cuadros medios a la puerta y viendo que no han podido entrar porque estaba cerrado, pues han tenido que ir. Y de hecho, bueno, ha habido bastante mofa en los medios franceses, en Twitter francés, etcétera, porque ha sido en plan de diciendo a algunos que lo que había que hacer, que si hacía falta, se le echaba de forma física. Quiero decirte que si hace falta, se tira la puerta abajo y se le echa a Ciotti de la sede. Luego, ha habido varios, ha habido en ese sentido, pero bueno, al final lo que ha ocurrido es que, bueno, le han llamado de todo, evidentemente, que es un traidor, bueno, de todo, ya sabéis. Eh, al final se han reunido en otro edificio, no sé en qué, no sé en cuál, la verdad, y ahí ya han decidido la expulsión de este señor, ¿no? De Ciotti. Lo que pasa es que Ciotti, pues no ha aceptado su expulsión. Y ha puesto, de hecho, en Twitter que esto era ilegal, esta expulsión, porque ¿cómo se dice? Son los militantes los que tienen que decidir su expulsión, no los dirigentes del partido. Muchos dirigentes que, por ejemplo, son líderes de sus respectivas regiones, que tienen peso político, ¿no? Para que lo sepáis. Em, digamos que todo tiene más capacidad de que sea más rocambolesco, porque se ha sabido que al parecer los empleados de los republicanos han cambiado las contraseñas de la cuenta de Twitter, de X, para que este hombre Ciotti no pudiese acceder a ella y no pudiese, digamos, hablar en su nombre, ¿no? Para que veáis. Lo que pasa es que en Facebook debe ser que no han conseguido cambiar las contraseñas o no los han dado cuenta,
digamos que por una parte está la posición de Twitter, de la cuenta de Twitter de los republicanos, que decía, Eric Ciotti ha sido expulsado de los republicanos por la dirección, bla, 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 bla. Y por otro lado, los de Facebook diciendo, reproduciendo el argumentario de Ciotti. O sea, ha sido totalmente, es rocambolesco, ¿no? Y bueno, ahí sí está la cosa. Ha dado una rueda de prensa Scioti en CNews, creo recordar, y ha dicho que él sigue siendo presidente, lo que os he dicho, él siguiendo el argumentario, y además ha dado la noticia de que em, se ha comprometido con la agrupación nacional, es decir, con el partido de Le Pen, a que 80 candidaturas suyas de los republicanos, digamos que voten los partidos de Le Pen, que les den, digamos, como el caso del Frente Popular, que 80 candidaturas van a ser para los republicanos. Claro, el problema es que aquí, ¿qué va a pasar? Porque, por ejemplo, lo que han hecho la dirección del Partido Republicano es echarle, evidentemente, y a todos los que iban con él, que han sido dos en este caso, pues les han reemplazado con otros cuadros, ¿no? Y así está la cuestión, diréis, pero ¿hay más información? De los republicanos no, pero tenemos más información de lo que os he dicho antes de la extrema derecha. Porque justo cuando estaba pasando todo este circo, ha salido a dar una rueda de prensa Marion Maguesal, que por cierto es sobrina de Le Pen y número 2 del partido Reconquista de Semur, y ha dicho que ha desautorizado a Semur, ha dicho que su estrategia que no es así, que solamente va a ayudar a que llegue al poder la izquierda, la extrema izquierda, etcétera, y que lo que hay que hacer es votar a la candidatura de la recuperación nacional. Es decir, le acaba de meter una puñalada a su número 1, a Semur, en todo el costado. Es decir, esto ha sido el día de hoy de la derecha, extrema derecha francesa, para que veáis en qué estado está. Y de hecho, se ha hecho bastante eco aquí, ¿no? En los medios, ¿no? Sobre todo del PSOE, de que, bueno, que esta derecha francesa sí que es republicana, que no es como el PP, que no vota con la extrema derecha, etcétera, etcétera. Pero no es así, porque de hecho la derecha republicana ha comprado completamente los marcos de la extrema derecha, habla de lo mismo, de inmigración, de seguridad, en los mismos términos que ellos, y han pactado con ellos leyes, por ejemplo, el proyecto de inmigración, la ley de inmigración, etcétera, ¿no? Em, Aparte de eso, no hay que pensar de que es verdad que le estén haciendo ascos a la extrema derecha, a Le Pen. Lo que pasa es que lo que no quieren es una coalición preelectoral para que no disolver su marca de los republicanos, en el Partido de Recuperación Nacional. Porque otra cosa es que ya después de las elecciones puedan de verdad negociar un gobierno de cohabitación con ellos. Es decir, un gobierno de cohabitación es que el presidente sea Macron, pero haya otro gobierno, ¿no? Uno de la extrema derecha en este caso, liderado por Jordan Bardella, que es el designado para ser primer ministro según Le Pen, ¿no? De su partido. Y digamos que este es el panorama, ¿no? O sea, no, yo lo que he leído, por ejemplo, pues, de cuadros del PSOE o el simpatizante del PSOE, pues que no se sostiene. O es ignorancia o es básicamente propaganda, que yo opto por las dos a la vez y ya está. Y nada, esto es la cuestión de los... de las noticias que trae. Es que esto solamente ha pasado en la jornada de hoy, ¿eh? Quiero decir que esto no ha sido a lo largo de los 2 días, esto ha sido hoy. Lo del Frente Popular, por ejemplo, ha sido esta mañana cuando se ha sabido cómo se repartían las circunscripciones. De programa todavía no se ha dicho nada, solamente que es la jubilación a los 60 años, subida de los salarios. Se ha hablado de escuela gratuita y cantina gratuita y no sé si bueno, acabar con algunas leyes, por ejemplo, que ha aprobado Macron, no solamente la cuestión de la reforma de las pensiones, sino también del seguro de desempleo, etcétera. Pero bueno, todavía está por ver cuál es el programa que hay, ¿no? Que van a poner en marcha la izquierda. Y bueno, y el sainete de la derecha sigue ahí, y os he dicho yo antes que quería contaros algo gracioso, pues es que esto no le he contado en los últimos días, que se me olvida siempre, porque al final, entre pitos y flautas, pues a mí hay mucha información, pero para que veáis el odio que hay a Macron, ¿no? Porque es verdad que hoy ha hecho una rueda de prensa Macron, ¿no? Que no ha dicho, en la que no ha dicho básicamente, prácticamente nada, simplemente digamos, argumentado, ha defendido su decisión de disolver la Asamblea, de convocar elecciones a las legislativas, bueno, defender su balance de gobierno, y luego decir que todos los extremos son malos, que es una vergüenza lo de la extrema izquierda, de la extrema derecha, que él representa el bloque centrista, ¿no? Em, Etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, gracias al Gali por el Prime. Aparte de eso no ha dicho nada, ¿no?
la cuestión es que yo creo que se la puede jugar mucho Macron, ¿no? Sobre todo, le han pedido ya desde varios, al parecer varios miembros de su partido, que no salga tanto en los medios, que no sea tan personal, ¿no? Que no intente intervenir tanto en la campaña, porque al final es muy... al final genera mucho rechazo a la figura de Macron. Es verdad que es el más mediático, etcétera, y puede tener capacidad a lo mejor entre cierto segmento de la población, sigue teniendo ese tirón, evidentemente, pero entre otro es muy odiado. Todo hay que decirlo, es muy odiado. Y para que veáis cuán odiado es la cosa graciosa. Vosotros sabéis que se van a celebrar los Juegos Olímpicos en París, ¿no? En unos meses. Pues se va a utilizar el Sena para hacer pues, diversas bueno, pruebas marítimas, bueno, náuticas, o como se diga. Pues bueno, tienen que limpiarlo, etcétera. Pues bueno, va a haber un acto en los que va a haber diversos líderes o miembros políticos que se van a bañar en el Sena. Uno de ellos va a ser Macron. Pues hay un acto convocado antes de que se produzca dicho baño oficial. Voy a decir, yo sé que es una manera soez de decirla, pero es que no sé cómo explicarlo de otra manera. Bueno, sí. Bueno, básicamente lo que quieren los franceses es echar sus heces en el Sena para cuando se bañe Macron. Es decir, hacerlo a lo mejor o antes, un día antes, ¿no? Pues básicamente en acto de protesta, ¿no? Y digamos que ese es uno de las cuestiones que es graciosa, pero que muestra en verdad que hay mucha movilización contra Macron, ¿no? Puede que se produzca o puede que no se produzca esto, pero bueno, estaremos atentos en Desvelando la Guerra a este tipo de noticias. Convertirlos en básicamente, sí, en el Ganges, en un río de mierda, básicamente. Así que nada, a ver cómo queda esa cuestión. No sé si tenéis alguna pregunta al respecto de Francia. Mientras tanto, voy a encender la luz, porque ya estoy un poco oscuras. Para que acabe mi penumbra. A ver, vale. Buenas, se necesita mayoría simple o absoluta de la Asamblea Nacional para elegir al primer ministro. Bueno, yo lo que creo es que primero hay una votación por mayoría absoluta, y si no se produce un consenso en mayoría absoluta, pues sería ya por mayoría simple. Yo es lo que yo creo. Se sabe algo de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen es el padre de Marine Le Pen, la actual líder de la Asamblea Nacional. Bueno, está muy mayor y ya es una figura que lleva mucho tiempo apartada del partido porque, bueno, siempre ha sido tremendamente polémico. Quiere decir, es una persona que es negacionista del Holocausto. Quiere decir, para que os entendáis un poco cómo era. Y luego tenía muchas perlas. Si buscáis declaraciones suyas es para flipar de lo que decía por ejemplo, que bueno, básicamente que había muchos negros en la selección francesa de fútbol, y eso era lo más, que las cámaras de gas no existían, no existieron, pues ese tipo de cuestiones, lindezas que han hecho que hicieron que su propia hija, le apartara del partido porque era un elemento tóxico. La polaridad política tan exagerada de los partidos y tensión se palpa entre la población a pie de calle. Yo creo que sí, sí, efectivamente hay una polarización bastante grande, evidentemente a nivel de calle, porque bueno, estamos hablando de, por una parte, Macron, ¿no? El bloque de Macron, que es, como digo, bastante muy rechazado. El bloque de la izquierda y el bloque de la extrema derecha. Es que quiere decir que son elementos de polarización bastante clave, que por ejemplo, para que os deis cuenta, en 2022 hubo también las últimas legislativas, hubo también las NUPES, que fue la última coalición de izquierdas que hubo. Pues, por ejemplo, no hubo una movilización, por ejemplo, del campo macronista en segunda vuelta para elegir a los candidatos de la izquierda, para evitar que hubiese un candidato de la extrema derecha. Es decir, para que os deis cuenta de que hay mucho, por ejemplo, hay mucha animadversión hacia la Francia insumisa. No se la considera izquierda republicana por muchos sectores de derechas y del llamado centro-derecha francés, pero sí hay mucho polarización, y eso se ve en las declaraciones de los políticos y en digamos, cómo están conformados ahora mismo los bloques, ¿no? ¿Qué pasará con el apoyo a la guerra de Ucrania después de las elecciones europeas? ¿Quedarán tocados las más partidarias de seguir sosteniendo la guerra? ¿Puede ser que el envío de armamento decaiga? Si te refieres a Francia, aunque pierda las elecciones, partido de Macron, la potestad del presidente en política exterior y defensa sigue estando ahí. Por tanto, no cambiaría. A pesar de que, por ejemplo, hubiese un gobierno que no fuese tan, digamos, siguiese la línea de Macron en Ucrania y con Rusia,
seguiría, digamos, teniendo la última palabra el presidente, porque tiene mucho más poder. Tiene más poder que el primer ministro y el gobierno, y eso es así. Em, ¿Qué ocurriría si Macron tiene el PM, el primer ministro, quien tiene el poder real? Bueno, como te digo, en cuestiones de exteriores, en cuestiones más, digamos, de defensa, etcétera, sigue siendo el presidente. En otras cuestiones